Bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a ver hoy arquitectura de von Neumann. Vamos a trabajar un poco en lo que es el funcionamiento y la trayectoria de datos de esta arquitectura que dio origen a el diseño, digamos, de las máquinas que tenemos o las computadoras que tenemos hoy en día. Vamos un poco a lo que es la historia de esta máquina de von Neumann. Nace posterior a lo que es la máquina ENIAC en 1946. Estas máquinas que pesaban varias toneladas, tenían varios kilómetros de cable, engranajes y que se programaban de forma manual hasta ese momento. Entonces hacía que la tarea de modificar y cargar programas obviamente sea una tarea bastante tediosa. No había la posibilidad, digamos, de un proceso de programación fácil como conocemos ahora, ¿no? Entonces, lo que se buscaba o lo que se buscó en ese momento fue idear un concepto nuevo en donde el programa se almacene en una memoria, ¿sí? En una memoria junto con los datos. Esta idea, digamos, se le atribuye a lo que es a los creadores o los diseñadores del ENIAC, con el matemático John von Neumann a la cabeza, creando lo que es el concepto de programa almacenado en memoria junto con los datos. Entonces esto nos da una nueva arquitectura o diseño de lo que podría ser la computadora. Veamos lo siguiente. Lo que es la arquitectura de von Neumann, como vemos acá, consta de esta memoria principal que estábamos comentando recién, un espacio de almacenamiento en el cual van a tener almacenado en este caso instrucciones y datos. Estas instrucciones y los datos van a ser requeridas por lo que es la unidad central de procesamiento, o la CPU en este caso, que consta de dos partes muy importantes. Por un lado, lo que es la unidad aritmético-lógica, que se va a encargar de lo que es el procesamiento de los datos, tanto cuestiones aritméticas o funciones lógicas con ellos. Y luego va a tener una unidad de control de programa, encargada de lo que es la ejecución de las instrucciones. También cuenta con lo que es obviamente un equipo de entrada-salida para el ingreso de los datos y poder mostrarlos a lo que es el exterior de la máquina, ¿verdad? Así que en este caso este era el diseño que proponía John von Neumann. Vamos a ver cómo funcionaba esto. Tenemos acá, primero y principal, que ver lo que es el formato de datos que manejaba el IAS de von Neumann, ¿sí? Este diseño que habían creado, en la cual, para ver el formato de los datos, tenemos que pensar que dijimos recién que vamos a contar con una memoria principal la cual está constituida por diferentes celdas donde vamos a guardar, en este caso, instrucciones y datos. El conjunto de estas instrucciones para nosotros va a ser un programa. Entonces podríamos decir que teníamos guardado un programa en la memoria que se divide en una serie de instrucciones junto con los datos que van a utilizar. Bien, para poder acceder a cada uno de esos datos vamos a contar con lo que es una dirección de memoria, ¿sí? En el caso que si queremos acceder a la instrucción 0 vamos a identificarlo con la dirección 0, si queremos acceder a la instrucción 1 con la dirección 1 y así. Entonces, pensando en cómo podemos acceder a lo que es ese contenido de la memoria principal, que como dijimos anteriormente, ese contenido va a ser requerido por lo que es la unidad central de procesamiento, ¿sí? La CPU. Tenemos que ver entonces cómo es el formato de lo que está guardado acá adentro, cómo es el formato de una instrucción. Entonces, cuando vamos a conocer lo que es la palabra instrucción, ¿sí? Cuando hablamos de una palabra hablamos de un conjunto de bytes o bits, ¿sí? Y en este caso tenemos que en esta computadora de von Neumann teníamos palabras de 40 bits, ¿sí? De 0 a 39, en este caso son conformados por 40 bits, en la cual la palabra instrucción tenía el siguiente formato. Contaba con lo que es una instrucción izquierda y una instrucción derecha. O sea que cada vez que se accedía a un espacio de la memoria, la CPU iba a poder tomar ese par de instrucciones para poder decodificarlas, ¿sí? Poder
entender qué hacía cada instrucción y poder ejecutarlas. Entonces, ¿cómo puede leer esta instrucción, ¿no? ¿Cuál va a ser el formato? El formato de una instrucción, en este caso, ponemos no, por ejemplo, en la instrucción de la izquierda, va a estar compuesta por lo que es un CODOP o código de operación, la cual vamos a tener acá una serie o una secuencia de bits que nos va a determinar qué operación va a realizar la CPU en este caso, ¿no? Y por otro lado tenemos el campo de dirección, ¿sí? Que en este caso este campo de dirección nos determina la dirección de la memoria, ¿sí? En la cual vamos a encontrar generalmente un dato. Por ejemplo, si el código de operación o la instrucción que se está queriendo ejecutar es una instrucción de suma, en este caso, ¿sí? Acá va a haber la dirección de memoria que va a, digamos, llevarme a un dato, a un número para hacer una suma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos el código de operación, que es lo que vamos a realizar, qué operación se va a realizar, y la dirección nos va a indicar cuál es el dato que vamos a utilizar, ¿sí? Que en este caso, en los datos o las palabras numéricas, ¿sí? Estaban conformadas por este formato, donde teníamos de esos 40 bits, el primer bit determinado para lo que es el bit de signo o el signo de ese número, si es positivo o negativo, y los siguientes 39 bits nos iban a ayudar a representar una secuencia de bits que obviamente podríamos pasarlo, por ejemplo, a un sistema decimal y representar un número. Bien, dicho esto y visto lo que es el formato de esta computadora IAS, vamos a ver un poco cómo era el funcionamiento. Ahora que conocemos el contexto, vamos a ver un poco el funcionamiento. Bien, en una estructura un poco más ampliada de lo que habíamos mostrado anteriormente, vamos a determinar el funcionamiento básico de esta computadora, de esta arquitectura de von Neumann, que estaba dado por dos etapas importantes, y podríamos agregar una intermedia también, lo que es el ciclo de captación y el ciclo de ejecución. Bien, previo a lo que es el ciclo de ejecución, obviamente vamos a tener una etapa intermedia, que es una etapa de decodificación de la instrucción, o sea, poder entender qué es lo que va a hacer la instrucción a la hora de ejecutarse. Bien, cuando vemos la estructura ampliada, fíjense que acá tenemos la unidad central de proceso, lo que sería nuestra unidad aritmético y lógica, y tenemos nuestra unidad de control de programa. Esto sería la CPU, en este caso, ¿sí? Recordemos acá que teníamos nuestro equipo de entrada y salida en esta arquitectura, y nuestra memoria principal, donde vamos a tener, como dijimos hoy, las instrucciones y los datos. Bien, ¿qué tenemos ahora? En este caso van a entrar en juego ahora los registros, ¿sí? Los registros son un espacio de almacenamiento de uso muy frecuente, ¿sí? Que nos van a permitir, en este caso, guardar diferentes tipos de variables que va a requerir la CPU para poder realizar los cálculos y tener el control de la ejecución de las instrucciones. Fíjense que por un lado tenemos el acumulador y el multiplicador que van a estar en la ALU, o sea, acá se van a almacenar datos de uso muy frecuente y se van a guardar resultados de los cálculos que se realicen en los circuitos aritméticos y lógicos. Vamos a tener después el MBR, que es el Buffer, Memory Buffer Register. Es un buffer de memoria en la cual fíjense lo que es, digamos, la transmisión desde este buffer y hacia, donde vamos a poder traer datos desde el equipo de entrada-salida y enviar datos desde el equipo de entrada y salida. Y también vamos a poder recibir las instrucciones y los datos que vienen desde la memoria. Bien. Una vez que recibimos esos datos e instrucciones desde la memoria, lo que vamos a hacer es hacer el recorrido o ir hacia lo que es la unidad de control, en este caso, donde vamos a tener diferentes tipos de registros que nos van a ayudar, ¿sí?, a gestionar lo que es la captación, el ciclo de captación de la instrucción,
la decodificación y su ejecución. Entre ellos va a estar el Program Counter, uno de los más importantes. El contador de programa nos permite llevar la secuencia de las instrucciones que se van a ejecutar. Después tenemos lo que es el Memory Address Register o registro de dirección de memoria, que nos va a permitir, en este caso, guardar las direcciones de datos o de las siguientes instrucciones que debemos ir a buscar. Después vamos a tener lo que es el registro de instrucción o el Instruction Register, que va a contener, en este caso, el código de operación, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos recién de la instrucción que estaba compuesta de dos partes, el código de operación y la dirección? El IR va a guardar lo que es el código de operación, en este caso, qué operación se va a realizar. Y el IBR se va a encargar de almacenar lo que es la parte derecha de la instrucción, ¿sí? Recuerden que teníamos dos o un par de instrucciones en esos 40 bits que estábamos comentando anteriormente. Entonces, vamos a guardar la parte derecha en lo que es el IBR y luego, cuando obtengamos esa instrucción, vamos a almacenar el código de operación en lo que es el registro de instrucción y la dirección de memoria en lo que es el registro MAR. Eso es lo que ocurriría cuando tomamos una instrucción, ¿sí? Ahora, ¿quién va a marcar la instrucción que vamos a tomar? Va a ser el Program Counter, por ejemplo. El Program Counter nos va a decir, bueno, hay que buscar la dirección número 0 o el programa arranca en la dirección número 0. Bien, esa dirección se le pasa al MAR y el MAR dice, bueno, ahora quiero que me des la instrucción de la dirección 0. Se le mandan esos parámetros a la memoria principal le va a enviar esa instrucción al MBR, el MBR obviamente sabe que es una instrucción y lo va a enviar a la unidad de control. La unidad de control, ¿sí? En este caso el ciclo que estábamos comentando recién es el ciclo de captación. Se capta la instrucción desde la memoria hacia la CPU. Una vez que está captada, lo que va a hacer la CPU va a decodificarla, o sea, guardar la parte derecha, por un lado, de esa instrucción, y la parte izquierda lo que va a hacer es, por un lado, el código de operación lo guarda en el registro de instrucción y la dirección la va a guardar en el registro de dirección de memoria. Una vez que está guardada, lo que se va a hacer es provocar su ejecución, ¿sí? Ese código de operación, esa secuencia de bits que nos determinaban una operación a realizar, por ejemplo, una suma, una carga, un almacenamiento de datos, una resta, una multiplicación, una división, ¿sí? Iban a ir a los circuitos de control y ellos iban a enviar la señal de control junto con quizás la dirección de un dato de la memoria principal, la cual seguramente se iba a cargar desde el MBR y se iba a enviar a los circuitos aritméticos lógicos a realizar una operación, ¿sí? Esas operaciones o cálculos que se pueden llegar a realizar se van a utilizar se van a realizar a través de lo que son el acumulador y el multiplicador, y una vez que se resuelven esos datos en la unidad central de procesamiento, seguramente también se van a querer almacenar, ¿sí? Entonces, a través de otras instrucciones, porque por ejemplo, una vez que se ejecutó la parte izquierda, la parte derecha viene nuevamente a este canal y pasa el código de operación a lo que es el registro de instrucción y la dirección al registro de direcciones. Entonces, volver otra vez a este ciclo, ¿sí? Ir a buscar los datos, ejecutarlos, ¿sí? Y una vez que ocurre esto, el Program Counter iba a empezar a marcar la dirección de la próxima instrucción a buscar, ¿sí? Viene la instrucción, se realiza el mismo paso, Program Counter marca la dirección de la próxima instrucción, viene a buscarla a la memoria le pasa una instrucción y así sucesivamente. Entonces, pensemos que esta máquina, como muchas otras hoy en día, trabajan con este ciclo. Un ciclo de captación donde se obtienen instrucciones desde la memoria principal, se decodifican, se entiende, digamos, se trata de entender lo que va a hacer esa instrucción y luego se ejecuta. Básicamente ese es el funcionamiento de, en este caso, la arquitectura de von Neumann que da base a las computadoras de hoy en día. Te agradezco por mirar
este video. Muchas gracias y nos vemos la próxima.